nombre es Zaira Lizeth Niño Pinto. A continuación les voy a hablar sobre los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Denotan el funcionamiento del sistema orgánico más importante del cuerpo humano para el mantenimiento de la vida. Entre ellos encontramos la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y por último la frecuencia respiratoria. Vamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca, cuya sigla es FC, que significa, como ya les mencioné, frecuencia cardíaca o también pulso. La definición es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. ¿Dónde encontramos los sitios de palpación? Entonces encontramos el carotidio, que se encuentra en el cuello, humeral en el brazo, el radial en la mano, el femoral, que se encuentra en la parte de la ingle, el cubital, que se encuentra acá en esta parte, el tibial y el pedio. Técnica para la palpación, entonces debemos ubicar la arteria, como anterior les mencioné, en la ubicación que tiene. Hay que palpar firmemente con estos dos dedos, que sería el índice y el dedo medio, y hay que contar firmemente por un minuto las pulsaciones que tenemos. Los valores normales de la frecuencia cardíaca encontramos en que en los recién nacidos es de 120 a 160, en los niños de 90 a 100, en los adultos de 60 a 90, en el adulto mayor de 60 a 70. En los adultos, por ejemplo, se debe referir, o en los niños cuando se toma el pulso, entonces un ejemplo sería 66 latidos por minuto o pulsaciones por minuto. ¿Qué debemos tener en cuenta para valorar o verificar el pulso? Entonces, que tenga un buen ritmo. Entonces encontramos la parte que es el ritmo regular, que son los ritmos rítmicos, que quiere decir que es constante. El ritmo arrítmico irregular es un ritmo que no es constante, que puede estar marchando y de un momento a otro se puede detener y volver a arrancar. Miramos la amplitud, que es la magnitud o fuerza o impulso que perciben los dedos en cada pulsación. Entonces podemos encontrar que el pulso puede ser débil o puede ser fuerte. Las anormalidades que podemos encontrar cuando tomamos el pulso es la bradicardia o la taquicardia. Entonces la bradicardia son frecuencia cardíaca menor a 60 y taquicardia pulsaciones mayor a 100 por minuto. Otro signo vital que encontramos es la frecuencia respiratoria, que es el número de inspiraciones o expiraciones que tiene la persona durante un minuto. Entre las clases encontramos la respiración externa, que es el intercambio de oxígeno y CO2 entre los alvéolos y la sangre, y la respiración interna es el intercambio de oxígeno y CO2 entre la sangre y las células del cuerpo. ¿Qué características encontramos? Que las mujeres respiran torácicamente y los hombres la respiración es diafragmática. Los tipos de inspiración son los movimientos que van desde el exterior hacia los pulmones, y la expiración es la expulsión del aire de los pulmones hacia el exterior. Dentro de las características que tenemos en los niños, en los recién nacidos es de 60 a 80, en los niños de 20 a 30, adultos de 16 a 20, al igual que en el adulto mayor. Un ejemplo es adulto mayor con 17 respiraciones por minuto. ¿Qué debemos tener en cuenta? La profundidad. Entonces, se aprecia con observación los movimientos de la caja torácica, si respira normal, que es constante, que es pausado, que si es profunda o que si es superficial. Entre las anormalidades encontramos la disnea, que es la respiración trabajosa o difícil. La ortornea comienza cuando el paciente se realiza cambio de posición. La disnea paroxística nocturna es las apneas que hace el paciente durante el sueño. La polipnea es la respiración rápida y superficial que ejerce la persona. La taquipnea es la frecuencia respiratoria a 20 respiraciones por minuto, y la bradipnea, respiración menor a 16 por minuto. Entre otros los signos vitales encontramos la tensión arterial, que es la fuerza que ejerce la contractilidad de la pared de la sangre que circula por las arterias. La presión arterial incluye en dos mediciones, como la sistólica, que es la que se mide durante el latido del corazón, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso de los dos latidos.
Técnicas para medir la tensión arterial. Entonces, ¿qué debemos verificar? Siempre que si el usuario está sentado, entonces que esté en una posición correcta, que tenga la espalda descansada sobre la silla, los pies en el piso, el brazo que debe estar recostado sobre una mesa, con el fin de poder ajustar el brazalete. Valores normales de la tensión arterial. Entonces encontramos que de 120 a 80 la tensión se encuentra normal. Después de 120 ya quiere decir que está elevada. Encontramos hipertensión estadio 1 cuando la tensión sistólica es mayor de 130, hipertensión estadio 2 cuando es mayor de 140 y crisis hipertensiva cuando la tensión es mayor a 180. Nuestro último signo vital es la temperatura, que es la medida relativa del calor o frío asociado al metabolismo del cuerpo humano, y su función es mantener activo los procesos biológicos. ¿Dónde podemos tomar la temperatura? Entonces lo podemos tomar en el oído, en el brazo, en la boca, en el recto, en la frente. Y entre los valores normales encontramos que la temperatura mayor a 38 es hipertermia, de 37.6 a 38 es febrícula, de 36 a 37 es normal, de 35.9 a 34 es hipotermia. A continuación hablaremos sobre primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios y en qué consisten? Los primeros auxilios es la primera atención que nosotros como enfermeros, cuidadores, auxiliares de enfermería le brindamos de atención a una persona o a un paciente que se encuentra lesionado. ¿Cuál es la diferencia de una urgencia y una emergencia? La urgencia es la repentina aparición en cualquier lugar o circunstancia de un problema de diferente causa y gravedad, que crea la necesidad apremiante de la atención. Las condiciones urgentes describirse como graves, pero que no amenazan el estado del paciente. Por ejemplo, una persona que tiene dolor abdominal, que puede ser una apendicitis, que tiene cefalea, que tiene un cólico renal, que tiene náuseas, que tiene vómito, entonces que no cede con ningún medicamento, podría ser una urgencia. Una emergencia es aquella condición grave que amenaza la vida de la persona, es decir, un sismo, un terremoto, un accidente de tránsito. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Entonces es indispensable diferenciar entre qué es una emergencia y una urgencia. Indiferentemente de padecer una urgencia o emergencia, lo recomendable es dirigirse al personal médico capacitado para ser atendido de inmediato, ya que se tiene en cuenta que es el estado de la persona la que se ve afectada. ¿Qué debemos hacer en ese momento cuando nos encontramos frente a una emergencia? Debemos asegurar la escena, hay que mirar las condiciones en las que se encuentra la persona. Por ejemplo, si es un accidente de tránsito, entonces se debe verificar quién es la persona líder. Si es una persona que presenta una caída de su propia altura, tiene pérdida de la conciencia, entonces hay que verificar qué personas tenemos alrededor y designar que la primera persona que llega al sitio es la persona líder. Ella es la encargada de tomar el mando de los siguientes pasos que se van a realizar. Entonces, por ejemplo, yo voy caminando por la calle, hay una persona que presenta una caída de su propia altura, queda inconsciente, entonces yo debo levantar la cabeza, mirar qué persona está alrededor mío, llamarla y solicitarle que por favor pida auxilio a una línea de emergencia. ¿Qué debemos evaluar en este momento? La persona está en el piso, está inconsciente, debemos mirar si tiene pulso, si está respirando, si al llamado no responde, entonces hay que verificar que alrededor de nosotros no hayan vidrios, que no hayan piedras, cosas que nosotros mismos también podamos lesionarnos. ¿Qué debemos hacer en este momento? Pues brindar los primeros auxilios. Entonces, en el caso de la persona que está inconsciente, iniciar maniobras básicas de reanimación y seguirle indicando a la persona que se siga comunicando a la línea de emergencia y que vaya contando el estado del paciente, que es un paciente aparentemente aproximadamente de 50 años, 60 años, que no atiende al llamado, no respira y por lo cual se iniciaron inicio de maniobras. Hay que mantener la calma
En caso de que ocurra una amputación hay que asegurarnos de que la persona no pierda la extremidad. En caso de que sean artejos, deditos de la mano, hay que recuperarlos. Si se puede conseguir hielo, echarlos en un hielo y se le entrega al momento de realizar el traslado al paciente a los paramédicos para que ellos lo lleven al sistema de salud, en este caso al hospital. La reanimación cardiopulmonar es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene. A continuación vamos a ver unos videos donde van a aclarar un poco más los temas. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar básica o soporte vital básico, que creo que es un tema muy importante para cualquier persona, sea profesional o no, porque se aplica la parada cardiorrespiratoria y esta se puede presentar en cualquier situación. Si todos aprendiéramos lo básico de la reanimación cardiopulmonar, se salvarían muchas vidas. Entonces, ¿qué es la parada cardiorrespiratoria? Pues sería un cese espontáneo de la respiración y de la circulación. Un caso concreto sería la muerte súbita o muerte súbita cardíaca cuando el origen es de tipo cardíaco, sería el más frecuente. Y dentro de estos, el más frecuente es la cardiopatía isquémica, concretamente el infarto agudo del miocardio, que lo que ocurre es que provoca una arritmia grave, la fibrilación ventricular, y el resultado puede ser mortal en muchos casos. Entonces, por eso también es interesante saber de la existencia del desfibrilador automático y tener una noción de cómo utilizarlo. Entonces aquí lo que hablaremos es del soporte vital básico o RCP básica en el adulto. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación cardiopulmonar básica? Pues el mantener la ventilación y la circulación de la persona que ha entrado en parada cardiorrespiratoria hasta que nos llegue un desfibrilador externo automático o hasta que lleguen los servicios especializados de emergencias. ¿Cómo procedemos? En primer lugar, tenemos que garantizar que tanto la víctima como nosotros estamos seguros. Es decir, que no corremos un peligro adicional, como por ejemplo que nos atropelle un coche o que podamos caer por un precipicio o alguna situación similar y que, empeore la situación. La seguridad es fundamental. Y en segundo lugar, hay que pedir automáticamente ayuda. Gritar, pedir ayuda, que llamen a los servicios de emergencia. Lo que tienes que hacer a continuación es valorar si la persona responde, es decir, comprobar su consciencia. Le puedes tocar y decirle, oiga usted, moverle un poquito, suavemente, para ver si te dice algo o si reacciona. Si te responde, lo que hay que hacer es dejar la posición en la que está, a no ser que sea peligroso, pedir ayuda y estar controlando. No sabes la causa por la que se ha quedado horizontal, si habrá tenido un síncope o una intoxicación, no lo sabes. Entonces lo único que puedes hacer es estar esperando y reevaluando a la persona hasta que llegue la ayuda. Si no responde, ¿qué hacemos? El paciente está en decúbito supino, es decir, estirado boca arriba, y lo que tenemos que hacer es abrir la vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón. Una mano la ponemos en la frente para presionar un poquito y que se bascule un poquito la cabeza hacia atrás, y con la otra mano ponemos la punta de dos dedos en el mentón, presionando un poquito hacia arriba y ayudando a esa basculación de la cabeza. Por supuesto, si sospechas que hay una lesión en las cervicales, no lo harás y solo intentarás protruir la mandíbula. Entonces compruebas la respiración durante unos 10 segundos. Es ver, oír y sentir. Pones tu oreja al lado de la boca de la persona y a la vez miras el pecho. De esta forma puedes ver los movimientos del pecho, el vaivén de la ventilación pulmonar, escuchas en el oído el aire que entra y sale e incluso lo sientes en tu mejilla. Aquí hay que ir con cuidado con un tipo de respiración que se llama gasping o respiración boqueante, que a veces se puede confundir y pensar que está respirando cuando esta respiración es equivalente a una parada respiratoria. Se asemeja mucho cuando lo ves, recuerda mucho a la de un pez cuando sale del agua, que hace esta especie de respiración boqueante, ¿no? Es muy parecida. Entonces, supongamos que el paciente respira. Lo que hay que hacer es ponerlo en posición lateral de seguridad. Por supuesto, todo eso dependerá de si piensas que hay alguna lesión en la columna vertebral. Si ha habido un accidente de tráfico, pues no es lo más apropiado, a lo mejor es no tocarlo, para no empeorar posibles lesiones. Pero habrá que estar controlando y reevaluando constantemente hasta que llegue la ayuda. El motivo de poner a la persona en posición lateral de seguridad cuando esté inconsciente es para evitar que aspire su propio vómito, en el caso de que vomite, o para que la lengua
al estar boca arriba se desplace hacia atrás y pueda provocarle una dificultad respiratoria o que se atragante con su propia lengua. Supongamos ahora que la persona no respira. ¿Qué hay que hacer? Como hemos dicho antes, lo más importante es pedir ayuda inmediatamente. En el caso de que haya más de una persona, una empieza la reanimación cardiopulmonar inmediatamente y la otra va a buscar ayuda. Es muy importante esto. En la mayoría de los casos lo que hay que hacer es pedir ayuda antes de iniciar la RCP básica, en el caso de que haya una sola persona. ¿Hay excepciones? Sí. En el caso de que haya sido un ahogamiento, en el caso de que la víctima sea un niño o en el caso de que haya habido una lesión traumática. En este caso se recomienda empezar las compresiones durante 1 minuto y después solicitar la ayuda. Del tema de los niños ya hablaremos en otro vídeo. ¿Qué haces a continuación? Empiezas las compresiones, que consiste en 30 compresiones en la mitad inferior del esternón, que es el punto medio que hay entre la línea que une los dos pezones, o línea intermamilar. Dedos entrelazados y apoyas con el talón de la mano. Los brazos tienen que estar rectos, estirados, y has de presionar con una intensidad más o menos que hundas el tórax unos 5 centímetros. El ritmo es de 100 compresiones por minuto. Acabas las 30 compresiones. ¿Qué haces a continuación? Haces 2 insuflaciones. ¿Cómo se hace? Te colocas en la parte lateral del paciente, tapas los agujeros de la nariz con el pulgar y el índice de la mano que está encima de la frente, inspiras, sellas con tu boca la boca de la víctima y vas soplando o insuflando aire de forma constante, suave durante 1 segundo hacia el interior de la víctima. Más o menos dura 1 segundo. Compruebas que el pecho se hincha, se aumenta de volumen y que las ventilaciones que estás haciendo son efectivas. Retiras la boca y destapas la nariz tras cada insuflación para que salga el aire de forma pasiva. En el caso de que no vaya bien la cosa, lo que tienes que hacer es comprobar que no haya cuerpos extraños dentro de la boca, dentaduras postizas o algún otro objeto, ver que la extensión del cuello sea la adecuada, pero de cualquier forma, si no han sido efectivas, sigues con las compresiones, no haces más ventilaciones hasta que acabes con las 30 compresiones torácicas siguientes. La relación compresión-ventilación es de 30-2, es decir, 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones. Da igual que haya 1 o 2 reanimadores, se hace con esta frecuencia, tanto en adultos como en niños mayores de 1 año. Se recomienda que se vayan intercalando un reanimador y otro cada 2 o 3 minutos para evitar el agotamiento del que hace las compresiones torácicas, y si notas que vuelve con la respiración normal, entonces paras para reevaluar. Como hemos dicho, se da preferencia a las compresiones torácicas, pero hay unas excepciones, que es en el caso de las víctimas por ahogamiento o traumatismos, en las que se considera que es oportuno hacer 5 ventilaciones de rescate antes de empezar con las compresiones torácicas. Si nos fijamos en los pasos que hemos ido realizando hasta ahora, hay una diferencia respecto a lo que se hacía antiguamente. Da preferencia a las compresiones torácicas. Es decir, que tenemos que iniciar las compresiones torácicas antes que las ventilaciones. Eso si el paciente no responde y no respira. Eso a nivel general. Y se debe tener en cuenta que la búsqueda del pulso no debe retrasar el inicio de la RCP. En el caso de profesionales, pues puede estar indicada en la RCP básica el valorar el pulso carotidio, que sería el que está indicado, pero no más de 10 segundos. Y la RCP ha de continuar hasta que llegue ayuda especializada o que nos llegue un DEA, un desfibrilador externo automático, del que hablaremos en el próximo vídeo. Para resumir, ¿en qué consiste la RCP básica? Es muy sencillo. Son 3 puntos fundamentales. Si te encuentras a alguien que está inconsciente y que no respira, lo que hay que hacer es, primero, pedir ayuda y segundo, empezar a hacer compresiones torácicas. Y en tercer lugar, insuflaciones. Y la proporción es 30-2. En el caso que tengas dificultades de que no sepas hacer insuflaciones o tengas reparos, serían hacer compresiones en el centro del pecho del orden de unas 100 por minuto. Esto lo haremos hasta que nos llegue el desfibrilador externo automático o la ayuda médica especial. Evalúe el estado de conciencia. Evalúe visualmente en busca de deformaciones, aumento de volumen y sangramiento. Pregunta al accidentado presencia de dolor e imposibilidad de movilizar. Evalúe lesiones presentes, herida, fracturas y hemorragias.
Si la lesión es de extremidad superior, requiere traslado con un acompañante. Si la lesión es de extremidad inferiores, requiere ser trasladado en silla o con ayuda. Si el lesionado ha sufrido un trauma que sospeche mayor daño, accidente de auto, debe inmovilizar con chaleco de extricación. Evalúe cinemática del trauma, sospecha de lesión de columna, inmovilice con collar y tabla espinal. Elija el material adecuado para inmovilizar rígido, de preferencia férulas. Utiliza algodón o algún material blando para acolchar si no posee férulas. Cohíba hemorragias y cúbralas. Cubra las heridas. Ubique las férulas o material elegido en la extremidad afectada, cuidando de no moverla demasiado. Inmovilice abarcando las dos articulaciones más cercanas a la lesión. Sostenga las férulas con el fijador de esta, velcro o lo venda. Verifique temperatura, color y movilidad de los dedos. Controle cabeza y dirija las maniobras. Controle columna con manos. Ajuste collar cervical de acuerdo al paciente. Coloque collar cervical arrastrando este bajo la nuca. A la cuenta de 3, gire al paciente del lado protegiendo articulaciones y ubique tabla espinal bajo él, en forma de cuña. Gire al mismo tiempo, rápido y con cuidado, para ponerlo sobre la tabla. Inmovilice extremidades con correas de la tabla en forma firme y segura. Coloque laterales en la cabeza. Cubra con frazadas. Para trasladar, son 2 rescatadores a cada lado si son 4 personas. Si son 5, 2 a cada lado. Muchas gracias.